Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política. Como todos los días martes, estamos en vivo y tratando siempre de que sea un espacio de esclarecimiento de los temas de la realidad. Y hoy quiero presentar a Raquel Flores. Muy buenas noches, Raquel. Buenas noches. Politóloga, colega, aparte egresada también de la Universidad Católica. Así y es. Trabajando mucho con los medios. Así que muchas gracias porque Raquel nos va a acompañar todo este tiempo haciendo Alta Política, incorporada a nuestro staff. Y como politóloga, aparte haciendo siempre análisis de la realidad, ¿no? Decimos siempre en este programa echarle un poco de luz a la noticia. Y fíjate que hay que bastante, ¿no? De noticias, mucho. Sí, lo que no hay tanto es ese espacio, ¿no?, de reflexión y de poder detenernos un poquito y decir, bueno, a ver esta noticia, ¿desde qué ángulo lo podemos analizar, ¿no? Quizá tenemos demasiada información y no nos paramos tanto, ¿no?, a ver, digamos, qué hay detrás de esa información. Es decir, bueno, información muchísima y bueno, y plagados de información en los medios gráficos, televisivos, sobre todo en un año, Raquel, tan electoral, porque mucha gente se pregunta, 4 elecciones tenemos, es ¿no? muchísimo. Es mucho. Es mucho. Y Sí, además es como que la gente no sabe muy bien qué es lo que está votando. yo creo que hay una sobreinformación, pero al mismo tiempo la gente tiene como una sensación así como de, no sé cómo llegamos hasta octubre, ¿no? Hasta noviembre, en realidad. Hasta noviembre, Sí. hasta el 10 de noviembre. Sí. Así que bueno, está bueno ir, no sé, analizando y aclarando, ¿no? Informando. Y es importante, claro, pasamos las primeras pasos nacionales, ¿no? Y uno dice, bueno, la gente ya se va acostumbrando a la palabra paso, ¿no? Como diciendo, esa interna, abierta, simultánea, obligatoria, y en este caso, digamos, fueron para cargos nacionales, como una gran encuesta nacional. Porque en realidad se cambió la ley electoral, los partidos dejaron de hacer sus internas acostumbrados a cómo las hacían, y ahora como que, bueno, a nivel nacional la interna casi podríamos decir, bueno, refleja como una encuesta. En algunos casos hubo internas, en otros no. En el caso de Salta no hubo internas, en realidad fue una gran encuesta. Y por otro lado, bueno, sí hubo internas en la ciudad de Buenos Aires, en el espacio del Lunen, que es la centro izquierda, donde había candidatos como Terragno, Lustó, estaba La Donda, Pratgay, Pino Solanas, bueno, una suerte de gran conglomerado que se llamó centro izquierda, que tuvo un porcentaje altísimo una buena elección, de votos, y donde allí sí, de este resultado, ahora irán al 27 de octubre con una lista seguramente muy fuerte para poder competir. Pero bueno, en el caso de Salta, nosotros estuvimos analizando en parte lo que pasó en las PASO, valga la redundancia. Yo creo, Raquel, que bueno, los politólogos, bueno, vos debés haber hecho análisis también de lo que pasó, cómo salió el oficialismo a nivel nacional. Fue una sorpresa que lugares como Mendoza... Fue un cachetazo, me parece, una ¿no? suerte de cachetazo. Fue una suerte de cachetazo, sí. ¿Qué otra provincia? Córdoba Creo también, que hay que ¿no? tener, sí, los grandes centros urbanos, y bueno, también está el tema de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que... Eso lo analizamos también, ¿no? El tema de Buenos Aires como una caja de resonancia de todo lo que está pasando en la política nacional. ¿Qué opinas vos de Massa? A mí me pareció interesante, no sé si viste el artículo de Enfoques de La Nación, que habla sobre la política y el clientelismo, digamos, y dice, ya el clientelismo le va dejando su lugar, digamos, ¿no? Y la política ya hay que repensarla, hay que pensarla desde otro lugar, ¿no? Podríamos hablar un poco de qué es el clientelismo, sí. Qué pasó con el populismo, porque en realidad uno dice, ¿es década ganada o década perdida? Son temas que uno tiene que analizar, porque cuando vemos la inflación del 25%, cuando vemos los niní que ni estudian ni trabajan, que son más de 2,5 millones el tema del desempleo. El desempleo, ¿no? Bueno, son temas que hay que analizarlos en profundidad. Seguramente que hay cosas buenas que uno podrá decir, bueno, nadie va a discutir la asignación universal por hijo. Evidentemente es algo que fue muy importante y consensuado, diríamos, por todos los sectores políticos. Pero hoy, después de varios años, ¿podemos seguir pensando en una política de subsidio o habría que pensar en políticas de cultura del trabajo, ¿no? Que vayan incorporando gente del sector laboral? Ahora, si así como han querido colonizar la justicia con esa falsa democratización de la justicia, ¿no será que esas cosas tiran para atrás para un inversor que quiere pensar en Argentina de posibilidades? Sí, yo creo que ya hay medidas que son demagógicas, populistas,
que me parece que hay que empezar a revisarlas y creo, ¿no?, que el resultado de las PASO fueron un mensaje bastante claro, ¿no? Me parece que las personas ya piensan de otra manera, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el segmento de los jóvenes, ¿no? Que bueno, el tema de los jóvenes es el desempleo, ¿no? Entonces, o la necesidad de empleo para el joven, ¿no? Exactamente, claro. O bueno, el tema de los jóvenes subempleados, ¿no? Que también creo que es otro tema. Entonces, bueno, las personas creo que ya no se conforman con esto de, bueno, está el plan, está, ¿no?, esta posibilidad de este programa, sino que el joven ya pretende algo más de estabilidad en su vida, ¿no?, para poder proyectarse. Inclusive, Raquel, yo pensaba, ¿no?, analizando estas PASO, sobre todo en Salta, donde tenemos mayores cuadras asfaltadas, la luz está, la ciudad está muy iluminada, pero la gente demandó otra cosa, porque los resultados que se dieron llamaron mucho la atención. ¿Será que los políticos, a la dirigencia, no está abriendo los oídos al reclamo real de la sociedad? Un tema como la inseguridad, sí, que es la gran demanda de la Argentina. Hoy vamos a analizar con el invitado que tenemos, porque es un economista que habla mucho de los números de Salta y los números del país. Vamos a preguntarnos si realmente estas medidas últimas que tomó la Presidenta la semana pasada con respecto al impuesto a las ganancias son de corte netamente electoralista, lo habían negado. Cuando hablan de un nuevo programa de seguridad, nos están desmantelando nuestras fronteras, porque en realidad se están yendo 500 gendarmes a formar parte de la seguridad del conurbano, pero nosotros quedamos desguarnecidos. Y justo el tema de la frontera, ¿no?, que es un tema tan sensible para nosotros. Tan sensible. Usted que está del otro lado, que a veces nos ve en Orán, Rosario de la Frontera, en distintos lugares de nuestra Salta, cuando vemos tantos chicos que caen en el Paco, concretamente los hijos del Paco. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Es cuestión de armar más centros de rehabilitación o es cuestión de atacar el origen de esto, que es el narcotráfico? Yo creo que sí, por un lado es el tema del narcotráfico y por otro lado, ¿no?, el principal factor protector frente a las situaciones de riesgo, ¿cuál es? La familia, ¿no? La familia. Entonces, pensar en la familia. Creo que hoy en día la política familiar tiene que ser una política pública, ¿no? Tiene que plantearse como una política de Estado. Y dejar de tener programas tan dispersos, ¿no? Fíjate que vos conocés mucho, Raquel, de esto, conocés mucho de política familiar. Qué bueno que en esta etapa, que incorporada vos aquí en Alta Política, todos los martes hablemos un poco de esto. Hablemos de familia. En algún espacio tenemos que decir que todos estos males que están viviendo la sociedad argentina, una sociedad argentina que además está dividida, esta, entre comillas, década ganada, década perdida, nos está dejando una sociedad fragmentada, ¿no? Con muchos odios y resentimientos. Es muy difícil construir la paz social desde ese espacio. Yo creo que hay que ver si estas pasos dejaron, digamos, un llamado de atención a la dirigencia política en general, ¿no? Porque la familia es realmente la célula básica de la sociedad. Y si hemos tenido que padecer estos últimos años, han sido políticas contrarias a esa familia que era la gran familia argentina. Es decir, una familia que tenía basamentos sólidos en un montón de principios que, fíjate, entre otras cosas, el tema de la autoridad. Hemos comentado en estos días en la radio, en Santiago del Estero, una madre, porque la maestra no le había gustado la lámina que su hijo había hecho porque tenía muchos horrores de ortografía. Bueno, el padre fue a la maestra, la madre le pegó una trompada, le rompió la mandíbula. Entonces estamos asistiendo a una ruptura absoluta del valor del respeto. Sí, yo creo que la crisis de autoridad se da en todos los niveles, ¿no? O sea, familiar, social, bueno, también eclesial. O sea, si uno empieza a revisar todas las instituciones, me parece que el tema de la crisis de la autoridad es un tema así bisagra, ¿no? Bisagra. Para poder analizar, inclusive dentro del espacio de la escuela, o sea, donde uno ve, y por qué creo que el Papa Francisco genera tanta adhesión. Porque en el fondo él, digamos, adhiere, ¿no es cierto? Las personas se adhieren a él. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene autoridad, ¿no? Tiene autoridad moral y tiene hoy, gracias a Dios, un carisma enorme para poder hablar de estos temas. Sí. Y por otro lado es el exitismo nuestro, ¿no? Que decimos que el Papa es argentino. Yo creo que hay que aprovechar justamente que el Papa es argentino, conoce nuestra realidad mejor que nadie, fue el primado en la Argentina como cardenal Jorge Bergoglio, y muchas veces, ¿no?, nos decía, inclusive hasta tiene un libro que dice ponete la patria al hombro, ¿no? Entonces creo que hay un desafío enorme por delante, Raquel, que tiene que ver
ver con estos valores fundantes de la Argentina, de la patria. Tenemos que pensar cómo recuperamos a miles y miles de jóvenes argentinos de los distintos estratos que ante esta crisis de valores no se encuentran útiles a la sociedad. Por eso tenemos que pensar cómo los volvemos útiles a la sociedad, y para esto evidentemente las políticas de inclusión que ha habido hasta ahora no han dado resultado. No porque son fragmentadas, me parece que hay que tener una visión un poco más general, ¿no? Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Bueno, gracias por acompañarme en esta nueva etapa, Raquel, y nosotros siempre nos vamos en la primera pausa con Andes Líneas Aéreas. En minutos más, quédese ahí a esta hora, ¿no? Porque va a estar Harald Roy como economista hablándonos de estas cuestiones económicas, estas medidas y sobre todo los índices económicos de Salta. Pero después tenemos un gran bloque que tiene que ver con el voto electrónico, porque estas primeras elecciones provinciales, las PASO provinciales del 6 de octubre, van a ser con voto electrónico, que obviamente implican conocer cómo se hace. Hay papel de por medio, para mí esto transparenta mucho el acto eleccionario, así que va a estar el doctor Guillermo López Mirau, hijo, explicándonos cómo funciona esta nueva forma de elegir a nuestros candidatos. Vamos entonces a la pausa, quédese ahí en minutos más, todo alta política. Bueno, y ahora sí, estamos con Harald Roy. Muy buenas noches, Harald. Muy buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, escuchaste una introducción larga, porque además está Raquel Flores con nosotros. Muy buena la introducción, la verdad, muy interesante. Hablando un poco de política en general, ¿no? Porque en realidad hay muchísimos temas para poder dialogar, pero es bueno que la gente vaya tomando contacto hasta con el lenguaje de lo político, ¿no? Porque la elección lo que hace es que la gente pregunte qué es lo que voto, qué es lo que elijo, y las motivaciones que tiene la gente a la hora de elegir. Claro, y además, sobre todo en este año con tantas elecciones y con una política que pueda haber algunos cambios, muy interesante todo. Así que acá estamos. Roy, yo te digo Roy, ¿no? Sí, Harald perfecto, Roy, pero yo te digo Roy como economista, como más cortito, más pega corto, más. pega más. Exacto. Roy, tu experiencia a través inclusive de FEDECAR, Sí. es ir armando estos índices de confiabilidad, así se Confianza dice. económica. De confianza económica. Exacto. Sí. Nosotros hemos hecho varios análisis en el mes de julio. Como siempre hemos hecho el índice de confianza económica, que básicamente es el índice de bienestar económico de la provincia, que nos manda una señal de alerta, porque es un valor no tan bajo, pero bajo, el segundo más bajo que hemos visto en 6 años, con un 58%, con algunos sectores preocupantes, y también hemos agregado algunas preguntas, porque una cosa es lo que es el índice en sí mismo, como para saber cómo van los empresarios, y también tener, sobre todo en este contexto político de un año electoral, es de saber cómo están viendo en este momento el panorama económico. Y allá nos dimos que, por ejemplo, un 60% de los empresarios salteños creen, es una opinión subjetiva, por supuesto, que la economía salteña está algo mal o mal. Ajá. Y es un dato que obviamente es preocupante, es una luz amarilla, tampoco quiero exagerarlo ni nada, pero definitivamente hay que prestarle atención, sobre todo si lo combinamos con otra pregunta, donde siempre preguntamos para conocer la relación que hacen los salteños entre su provincia y la Argentina, y anteriormente mucha gente, muchos empresarios en Salta veían el panorama de Salta distinto al de la Argentina. Ajá. Y ahora lo ven como formar más parte en cuanto a la situación económica macro del país, que vendría a ser la inflación, las restricciones al dólar, y eso impacta aparentemente, según las encuestas que estamos haciendo, en la opinión de los empresarios salteños, tanto sobre la provincia de Salta como sobre sus propias empresas. A ver, porque uno dice, bueno, cuando uno elige indicadores, ¿no? O hace un análisis de la macroeconomía, yo primero querría preguntarte tu mirada de la economía desde lo nacional, digamos, sí. Porque es verdad que somos parte. El contexto es decir, nunca no se podemos puede la negar. provincia decir, Exacto. bueno, a ver, vamos a elegir nuestra propia política económica No. A expensas, digamos, de que... Ya por una ¿no? cuestión legal imposible, luego tenemos la moneda que compartimos, y obviamente todos sabemos, no hace falta mirar los números,
la masa económica de la República Argentina está en el Gran Buenos Aires, no está en Salta. Salta juega, aunque me duela decirlo, pero es la verdad, una parte muy chica de la economía nacional. Si no me equivoco, somos el 1.5% de la economía, más o menos un 2% de la población y un 1.5% de la economía. Así es. O sea, para nosotros es muy importante, pero a nivel nacional obviamente somos una pequeña parte. Ahora, qué increíble eso, no tiene que ver mucho con el federalismo, Raquel, porque cuando nosotros nos planteamos, desde nuestros representantes, inclusive en Salta, uno dice, bueno, a ver, tengo 7 diputados nacionales, los 3 senadores, claro, en este contexto de un federalismo que se proclama, pero que después a la hora, digamos, de la verdad, deja mucho por desear. Sí, bueno, está el tema de la coparticipación, ¿no? El tema cuando se discute el presupuesto nacional, ¿no? Uno ve digamos, el lugar que ocupa la provincia y bueno, uno se da cuenta ahí que todavía falta bastante, ¿no? Por recorrer. Falta bastante. ¿Por dónde uno puede empezar a analizar la economía de un país? Vos como economista cuando decís, bueno, analizo, Salta es esto, el 1,5% de la economía, del total, el 2% somos del electorado, porque es muy chico respecto también de la población. Correcto. ¿No? Pero bueno, al mismo tiempo, bueno, hay una expectativa siempre en aquellos que ven un parque industrial que ha crecido. En Salta Ciudad, o tenemos un parque industrial en Güemes que también ha crecido, los nuevos parques industriales en Rosario de la Frontera, en Pichanal. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿eso alcanzaría para ir cubriendo una demanda económica salteña? ¿Cómo lo analizás vos en ese sentido? Mira, las cosas siempre vienen a la par. O sea, un crecimiento económico también implica un crecimiento poblacional y viceversa. Quiero, quizás para aclarar a la gente, este contexto, provincia-nación. Quiero dar un ejemplo que creo que es muy bueno, y esa es la minería. La minería hoy por hoy, en lo que vemos en el índice de confianza económica, está muy mal, está muy bajo, se queja, no le está yendo bien, para resumir. Y eso es raro, porque en realidad la provincia de Salta, al nivel internacional, según los medios técnicos de la minería, es uno de los lugares más interesantes para la minería. Interesante en el contexto de lo que hay, de la seguridad jurídica, de los accesos, de la disponibilidad de mano de obra, y a pesar de todos estos buenos indicadores, no se da por el contexto nacional que impide la libre circulación de divisas, teniendo en cuenta que Salta, la actividad minera es sobre todo de exploración, o sea, es como el primer paso que requiere mucha inversión, donde obviamente las empresas pretenden recuperar en dólares, sea bien o mal es otra cosa, y obviamente chocan contra la imposibilidad actualmente, salvo que si fuera Chevron, de sacar los dólares del país, y eso hace que una gran oportunidad, como es la minería para Salta, esté paralizada en este momento, que no se pueda explotar como se podría explotar. Es como tener la computadora en casa y la luz está cortada. Ahora, fíjate vos, no estamos dando un ejemplo, fíjate Raquel, un tema que para Salta, para Jujuy, para todas las provincias, inclusive cordilleranas, sería importantísimo. Bueno, Catamarca tiene Bajo la Lumbrera, que es uno de los emprendimientos más grandes, ¿no? Que uno conoce, de un polimetálico además. Eso, básicamente casi una cuarta parte del producto provincial de Catamarca. Es eso, producto exacto, de alta lumbrera. De alta lumbrera. Ahora, fíjate, vos estás dando un ejemplo, decís, bueno, de la minería para nuestra provincia. Ahora, todas estas políticas económicas que se toman a nivel nacional no tienen en cuenta a lo mejor el desarrollo de nuestra provincia, es decir, de las potencialidades que tiene Salta respecto a la minería. Esto, yo digo, qué increíble que no tengamos ninguna posibilidad de autonomía para decir, bueno, a ver, si yo tengo esta chance de que haya inversiones en el ámbito minero, de que vengan a hacer exploración, cuando además la matriz energética de la Argentina está totalmente diezmada, ¿no? No funciona. Entonces digo, ¿cómo puede ser que no tengamos la capacidad política, digamos, bueno, de defender esto de los salteños, de decir, bueno, a ver, a la nación, señores, yo necesito esto, y no hay caso? Allá volvemos a lo que yo decía al principio, que nuestra incidencia en la economía nacional es muy chica. Entonces, si bien para nosotros es enorme y es grande, al nivel nacional también hay que entender, no es mala voluntad.
sino es simplemente si yo estoy sentado en Buenos Aires y miro el país y tengo el 98% de mi atención en otros lugares y el 2% de mi tiempo para distribuirlo de forma pareja lo puedo dedicar a Salta, tampoco puedo hacer gran cosa. O sea, no es que no habría que sospechar, por lo menos inicialmente, una mala predisposición ni nada, sino obviamente es la lamentable regla de los números que implican que nuestra economía es más chico, que hay que trabajarlo políticamente a largo plazo para instalar la importancia de desarrollar el interior, sobre todo Salta, porque por los números uno no puede impresionar. Entonces, al no poder acceder por la vía económica, diciendo acá hay mucho dinero, porque para nosotros es mucho, pero para el presupuesto nacional es relativamente poco, entonces hay que tomar el camino más largo, que obviamente también requiere más trabajo, que es justamente el proceso político para priorizar este tipo de inversiones acá en Salta. Has dicho algo, bueno, algo importantísimo. Yo creo que, bueno, ¿cómo priorizamos? Y lo tenemos que priorizar desde nuestros legisladores en principio. Por supuesto. Los senadores y los diputados nacionales son aquellos que... pero conjuntamente con los legisladores de la región. Yo creo que tiene que ser algo muy regional y tener la posibilidad de que haya políticas regionales. Vamos a decir una buena, ha llegado se ha firmado por lo menos la emergencia económica por la sequía. Exacto. 2 años esperando, digamos, con una seca enorme en nuestra provincia. Bueno, está llegando supuestamente una ayuda, sí. ¿no? Pero cuántas pérdidas de puestos de trabajo, ¿no? Sí. Eso también hay que ver. Pérdida de puestos de trabajo, de expectativas, de inversión, ¿no? Y la parte triste, lo del agropecuario, lo vemos también en el índice de confianza económica, que justamente está muy bajo. Y hoy por hoy, si vemos que, otra vez hablando del contexto grande, parece que ya no estamos con la super soja, como la llamaron, o sea, ha bajado el valor, sigue siendo un valor interesante, pero ya no son los mismos rendimientos que antes, más el hecho que están subiendo todos los costos. Tampoco sabemos si fuera que el año que viene habrá una buena lluvia, si realmente sería un año gordo para los agropecuarios o por lo menos un año normal, porque llevan también, eso hay que ver, porque es toda una implicación financiera económica, porque son 2 años de inversión que van poniendo y recuperan poco, y siempre otra vez hay que poner, otra vez hay que invertir. Ahora, Roy, vamos a ponernos, digamos, en función de lo que es Salta puntualmente. Sí. ¿Cómo podemos medir entonces, o cómo mide FEDECAR este índice de económico salteño? Es una encuesta directa. Tenemos una base de datos de empresarios, dividimos los empresarios en 12 sectores y salimos preguntando. Típicamente son unos 200 a 280 empresarios que responden cada vez, lo que es sobre el universo de unos 5.000, 4.000. Por allá es una muestra muy representativa y lo venimos haciendo desde hace 6 años. Perdón, han pasado 6 ¿cuál años. sector sería como el más optimista, digamos? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Es fantástica la pregunta. Ahora les podría preguntar, ¿ustedes qué creen? Porque no son los sectores tradicionales, no son servicios, no es el comercio, son los abogados. El sector legal, escribanos y abogados, sector legal, que por tercera vez consecutiva, desde noviembre a marzo de este año, a julio de este año, se ha mantenido como el sector más positivo de la economía salteña. Pero y cuando uno dice el sector abogado o escribano, ¿qué es lo que motoriza la economía, digamos, desde ese ámbito? Por lo menos... El tema inmobiliario, ¿no? El tema inmobiliario lo veo más bien flojo todavía, pero aparentemente los abogados, yo sé que hubo todo un cambio de lo que ganaban en cuanto a lo que la adjudicaban, etc. Y también es la impresión que me da, sin querer hablar de prejuicios, que simplemente hay mayor cantidad de juicios en este momento. También hay que tomar en cuenta, hablando contexto Nación Salta, en Salta el abogado es más de litigar, mientras que en Buenos Aires la parte de litigar es menos. Hacen también otros trabajos, pero acá si los abogados dicen que están bien, debe haber algunos juicios. Más de un abogado que te está escuchando dirá, a ver, Roy, porque yo que me imaginaba que ibas a decirme, bueno, hay, no sé, el sector tabacalero, el sector de las hortalizas, el sector del turismo. El turismo, por ejemplo, es un sector que se está quejando muchísimo. Está quejándose muchísimo porque a pesar de altos índices de ocupaciones
en los tiempos fuertes, Sí. luego ya no tiene más nada. Claro. Si vos vas yo por ejemplo fui al interior de la provincia en mayo y estaba todo vacío. En Pascua estaba lleno, en julio estaba lleno, pero lo que hay que entender que el turismo tiene un alto nivel de costos fijos y los empleados no lo pueden tomar solo para la temporada alta, no pueden limpiar el piso solo para la temporada alta y no puedo cerrar la cocina y solo abrir durante temporada alta, sino eso lo hago 365 días al año, que tengo estos costos. Y si luego solo tengo 30 días, 40 días del año que tengo la casa llena, no es fácil. En el turismo, para hablar en números, en noviembre del año pasado estaba en un 70% y ahora está bajo casi 10 puntos en estos meses de noviembre a julio. O sea... Vos danos alguna expectativa buena antes de irte, sí, por lo menos. La buena expectativa... No tengo la bola de cristal, no sé lo que va a pasar, pero sí veo, porque el índice, como yo decía al principio, está bastante bajo, los empresarios clasifican la economía como mal, pero gracias a Dios tienen positivismo, porque el 90% de los empresarios cree que los próximos 6 a 12 meses van a estar mejor. Bueno. Y por lo menos puedo terminar con una buena noticia, porque nadie sabe si va a ser así o no, pero como siempre digo, el espíritu positivo es la madre del éxito. O sea, si yo me doy rendido, es muy probable que voy a fracasar, pero si por lo menos tengo una postura positiva, por la razón que sea, por el fundamento que haya, es probable que tenga éxito, y eso espero para nuestra economía salteña. Me quedo con eso, esto último Bueno. que acaba de decir Roy. Por Bueno, supuesto. muchas gracias y con ese buen ánimo que escuchen que se contagie. Que se contagie, que se haga verdad. Gracias, Roy. Gracias a ustedes. Vamos nosotros a una pausa y enseguida, como habíamos prometido, Guillermo López Mirau explicando justamente el voto electrónico en estas PASO del 6 de octubre próximo.